es un gran placer estar acá y estoy contentísimo de que coincidiendo con el Festival de Cine podamos introducir esta novela, que es quizás de todas mis novelas la que evidentemente más cinematográfica puede resultar. Tengo una temporada viajando y moviéndome tanto, hablando de Alfredo y Patricia, que de verdad me asombra que todavía pueda generar un momento como este, de tener a tanta gente delante para hablar de algo que empezó de una manera tan especial, una apuesta por escribir una novela que fuera sobre todo muy mundana, muy divertida, con un cierto aroma así internacional. De hecho, yo creo que lo primero que pensé cuando escribí esta novela fue en una película que no sé si alguno de vosotros, porque os veo tan jóvenes y tan estupendos, haya podido ver, que es una película extraordinaria con Audrey Hepburn y Peter O'Toole, que se llama Cómo robar un millón. Y es una película sensacional porque Audrey Hepburn es hija de un famosísimo falsificador de cuadros de grandes obras de arte, pero por alguna razón inesperada e insólita conocen o tienen, el padre tiene de socio a este tremendo caballero que es Peter O'Toole, todos muy jóvenes, todos muy años 60, todos muy verdaderamente muy glamurosos, y deciden robar una pieza importante en un museo muy importante que equivale a $1 millón, cuando $1 millón era algo importante. Y yo pensé que ahora en este momento hablamos mucho de dinero, hablamos mucho de haber perdido dinero, hablamos mucho de cosas que son como antónimas de la riqueza, pero me gustaba la idea de que los ricos estuvieran asociados al delito y al robo. Y yo creo que eso es una gran verdad y la estamos viviendo ahora. Hay gente que se enriquece corrompiéndose y que yo creo que lo que antes podía ser un arte maravilloso, estafar, crear una falsificación de una obra de arte, ha pasado a convertirse en una cosa muy vulgar y hacer, pues, no sé, inventar sociedades sin ánimo de lucro, que luego lo que son es con mucho ánimo de lucro, por ejemplo, en vez de hacer cosas pues con más interesantes y divertidas como las que sucedían en esa película de Audrey Hepburn y Peter O'Toole. Y entonces, poco a poco, empezó a surgir en mí estos dos personajes, Alfredo y Patricia, que aunque no han nacido corruptos, tienen una natural inclinación a corromperse y a dejarse seducir por ese nuevo arte del siglo XXI. Y luego a mí me parecía muy interesante también que yo provengo de un país latinoamericano donde la corrupción es una cosa como muy normal, el soborno, la coima, pero que también es una cosa que nos refleja y nos hace reflejarnos, vernos en el espejo como tercermundistas, el estar tan unidos a la corrupción. Y ha sido increíble que en mis 20 años de vida europea, pues yo he visto crecer ese elemento tan tercermundista en nuestra sociedad. Y gracias. Y entonces un poco la suma de todas esas cosas fue creando esta novela que es Dos monstruos juntos. Sé que muchas veces la gente habla se presenta esta novela como la novela de la crisis y utilizando la palabra crisis unida a ella, cosa que me pone muy nervioso porque yo de entrada no creo que sea una idea muy comercial, a nadie le gusta decir esa palabra, ni mucho menos oírla, sobre todo cuando la estás viviendo. Pero sí me parece interesante que es una novela sobre cómo una persona que no se imagina nunca que va a corromperse, se corrompe. Y lo fácil que resulta, y lo mucho que le gusta, y lo bien que le sienta. Y Alfredo y Patricia son de esa forma. Patricia es verdad que ella no tiene una profesión definida, es muy atractiva, se nota apenas la oyes hablar y apenas la ves que es capaz de todo, y en efecto es capaz de todo. Pero, por ejemplo, su novio Alfredo es un hombre muy espiritual, es un artista,
Es verdad que no es un pintor, no es un escultor, no es un escritor, es un chef, es un cocinero, y es verdad que podemos entender que los cocineros quizás los hemos sobrevalorado en estos últimos años. Eso es una polémica en la que la novela, desde luego, no entra, pero mete un poco la pierna. Pero él sí es un artista porque tiene un don de crear cosas maravillosas en sus platos y es lo que le ha dado el éxito en sus restaurantes. Pero como artista también se ve un poco enfrentado al dilema muy moderno de si un artista realmente puede preservarse como tal o en un momento determinado también tiene que corromperse y entregarse al éxito. Y si el éxito significa vender, pues evidentemente ese espíritu, más que el alma, alquilarla en cualquier caso, pero vender ese espíritu inicial con el que uno inicia un sueño o una carrera. Y eso, pues bueno, es Dos monstruos juntos. Es cierto que Patricia inventa un sistema maravilloso para evadir dinero que no se le ocurrió a la infanta Cristina ni tampoco a su marido, pero ni a la secretaria de Urdangarín, la extraordinaria Cuquita Cucarela, que es mi nuevo personaje, es mi nueva fascinación en esta semana. Una señora súper barcelonesa y estupenda que dice que es normal tener una cuenta en Suiza. Pues claro, es verdad, es totalmente normal. O sea, lo anormal es no tenerla, ¿no? Y ahí yo creo que, claro, yo creo que el mundo está al revés desde hace muchos años y entonces, claro, nos enseñan en el colegio a sumar, restar, multiplicar, cuando lo que nos tienen que enseñar es a evadir en cuentas en paraísos fiscales. Nos tienen que enseñar a que, en efecto, pues yo creo que esa señora Cucarela tiene que tener ya una cátedra. Es que me parece increíble que esté imputada, no tiene que estarlo, tiene que estar dando clases en la mejor universidad que tenga el país. Y entonces Patricia inventa ese sistema muy insólito que me lo explicó a mí un día reparando un ordenador. Este amigo mío que es muy inteligente con respecto con las webs y todo el mundo de la informática, y también está buenísimo. Y entonces yo siempre que se me estropea un ordenador, pues soy feliz de llamarle porque sé que lo voy a pasar bien solo cuando entre por la puerta. Y además es buenísimo porque él es muy así, siempre viene a una hora que mi marido no está en casa, y me parece buenísimo también. Y entonces en una de esas reparaciones, pues yo ya dije, yo creo que esta es mi oportunidad, como no voy a poder hacer nada más, de preguntarle si desde un ordenador en tu casa tú puedes tener acceso a un paraíso fiscal. Y entonces él me dijo, por supuesto, por favor. Pues me miró como que si fuera un analfabeta, que en efecto pues lo soy, ¿no? Y entonces pues yo le dije, sí, me dijo, bueno, es que mi trabajo precisamente es ir borrando datos de ordenadores que tienen accesos a paraísos fiscales. Pero qué maravilla de trabajo, me parece que eres un hombre increíble, fíjate. Me dijo, sí, me lo comentan mucho mis empleadores. Y entonces yo le dije, pero ¿cómo por ejemplo, si yo por ejemplo me invento una cuenta corriente en algún sitio? Y me dijo, claro que te la puedes inventar, el único problema es que tienes que ir al sitio y abrirla. Tienes que tener la posibilidad de abrirla. Pero si tú vas y te presentas con tu nombre y apellido y un documento de identidad, pues abres esa cuenta y a través de esas cuentas pues vas movilizando una serie de ellas. Entonces, claro, a mí lo que se me ocurrió que fuera más divertido todavía, porque claro, todo esto yo lo estoy descubriendo así, pues como se diría en mi país, a palos secos, sin nada encima ni nada. Pero entonces yo pensé que sería más divertido todavía que Patricia estableciera esa increíble estructura, ingeniería fiscal, como se llama, que es el punto de primer mundo, ¿no? Nosotros en el tercer mundo decimos corrupción, a ustedes en el primer mundo lo llamáis ingeniería fiscal, porque más elegante, más europeo, ¿no? Nosotros, nuestros corruptos que hemos visto, nosotros en Venezuela pues tienen granos, son gordos, se expresan con muy poco idioma, y acá de repente pues pueden ser pues eso, hierros del rey, que es increíble, ¿no?
Y entonces yo pensé que, claro, bueno, que nada, que Patricia tenía que hacer todo eso completamente colocada, porque Patricia, como buena mujer de su tiempo y capaz de todo, no solamente es ella la que le pone todos los cuernos posibles a Alfredo, sino que hace lo que le da la gana e incluso no tiene miedo de probar con drogas nuevas e insólitas. Y entonces, muy colocada, ella se acuerda de que su hermana y ella tuvieron una empresa.com, que es una cosa que ya parece del paleolítico, pero que fue una cosa que pasó en los 2000 y que fue una de las primeras crisis bursátiles del mundo global. Las empresas.com, que fue una cosa en la que todo el mundo participó, hasta la gente más increíble, más de izquierdas y más así, estaban metidas en empresas.com. Bueno, y ella y su hermana hicieron una y tenían lo que se llaman unos servidores externos, que es muy importante, y esto me lo explicó ese guapísimo arregla ordenadores de mi vida. Y entonces yo pues pensé, pues ahí está. Eso es un capítulo de mis capítulos más queridos de la novela, sobre todo porque fue el más difícil, evidentemente, de que esto tuviera una cierta estructura y que tuviera una cierta manera que cuando tú lo estás leyendo, aunque no lo entiendas, pues digas, pues es que es verdad, cuando uno lee las páginas de economía en cualquier periódico, en cualquier idioma, en cualquier parte del mundo, no entiendes nada. Entonces yo dije, pues igual es esta explicación, no hay por qué entenderla a la primera, ya tú lo que te interesa es que tú de repente ves pues que ella tiene esos mecanismos externos para poder entonces desde su propio ordenador ir participando de una serie de estafas e ir estafando ella a los estafadores, que es al final pues lo que hace Patricia van der Garde. Y luego pues nada, yo he tenido la gran suerte de poder escribir esta novela en una casa de mi propiedad en Londres, que me hace sentir muy tranquilo poder decirlo ahora, porque en caso de que algún día me pongan preso y tenga que dar explicaciones como imputado, pues podré decir, bueno, pues por lo menos, mira, tenía una propiedad en Londres y nada, yo sí que iba a mi propiedad en Londres, no como los otros que la tienen allí para estar parapeteando dinero. Y entonces y ahí escribí esta novela. Y entonces se me ocurrió que Londres era efectivamente un escenario fantástico para este momento, porque es, yo creo, una ciudad donde en efecto todo es posible, donde existe una gran cantidad de reglas escondidas, y sobre todo es una ciudad que desdeñamos porque no tiene sol. La mayoría de las cuando Rubén y yo decidimos trasladarnos a Londres, todo el mundo les decía, pero Londres, pero Londres, como una especie como de espanto. Y entonces, pero ¿por qué Londres? Y nosotros decíamos, porque no hablamos francés. Porque claro, la gente entendería quizás mejor París que Londres. Pero Londres, pese a que no tiene sol, tiene muchos rusos y tiene mucho peligro. Y uno sabe que en esa ciudad están vendiendo países, comprando industrias, la princesa Corina en realidad tiene su casa en Londres. Y entonces, pues claro, es una ciudad donde de repente puedes estar haciendo la compra y te puedes encontrar con la princesa Corina y probablemente también con el rey, ¿por qué no? Y yo creo que ese tipo de cosas pues hicieron muy fascinante que esa ciudad fuera el escenario de esta novela, de Dos monstruos juntos. Y luego vino entonces los tropiezos, las angustias que tiene cualquier novela. Y es como que de repente, al ser una novela muy fijada a la actualidad, yo había un momento determinado que uno siempre sabe, pese a que la vida lo vaya haciendo uno un poco más escéptico, uno siempre sabe que la realidad es muchísimo mejor que la ficción. Si por ejemplo a ustedes hace 3 semanas le contaba que el rey cazaba elefantes en secreto y que iba a unos bungalows que tenían unos escalones complicadísimos y que se podía caer y romper la cadera y que nos íbamos a plantear abdicación y todo, pues diré, por favor, eso es mentira, es imposible que eso pase, ¿no? Pero ya veis que en efecto ha pasado. Y entonces era muy difícil como para mí plantearme cuánto de esa verdad, cuánto de la actualidad podía ser empleado y utilizado en una ficción, en una novela, sin que se notaran, pues, no sé, las mínimas costuras, sin que quedara como un chiste malo, en fin, con unas grandes dubitaciones acerca de eso.
Y entonces se me ocurrió que, bueno, y también saber dónde vas a parar en este juego con la actualidad y la ficción, es decir, cuál va a ser esa noticia definitiva a la que ellos se van a enfrentar como un muro y que sea pues el final de la novela, porque las novelas tienen todas un final, sobre todo porque si no, pues ni tendríamos este momento y uno terminaría desde luego muy mal, a lo mejor metido a ser especialista en arreglar ordenadores que están asociados a cuentas del Instituto NOS. Y entonces fue un gran sufrimiento, fue pensar cuál es el final de esto. Y las propias novelas, yo tengo una enorme confianza siempre en que uno no puede pelearse con el libro, sino que al contrario, el libro termina siempre por guiarte a ti, por llevarte a donde él quiere llevar. Uno es simplemente un mediador, uno está totalmente manipulado por sus personajes y por la historia. Y entonces se me ocurrió que la novela en cierta manera abre con un terremoto que no es real, que es una especie como de terremoto adjetivo, es como una manera de definir una situación, que es el colapso de la banca inversora Lehman Brothers, que es cuando ellos llegan a Londres, es el mismo día que colapsa Lehman Brothers, y que mucha gente califica ese día, el 15 de septiembre del 2008, como el principio de esta situación global, que es esta ruina en la que estamos todos desde el primer mundo. Y termina a su vez en un terremoto real y devastador y terrible en la parte más empobrecida del planeta, que es el terremoto de Haití en enero del 2010. Entonces fue fácil un poco llegar, evidentemente cuando yo empecé la novela no sabía que iba a llegar a este punto, pero me gustó de repente encontrarme con que la novela pues está muy bien parapeteada entre dos situaciones muy fuertes y de muchísimas lecturas y con mucha amplitud de ideas para el lector, que a fin de cuentas es lo que a uno le interesa en un libro. Y entonces, pero claro, entre una cosa y la otra, pues yo estaba con mi propia locura de que cada vez Londres, que había empezado como una ciudad donde yo no tenía agenda, donde nadie generalmente pues, me conoce, salvo los muy amables españoles que viajan allí y se emocionan de ver a otro español, que yo creo que va a ser una cosa ahora que va a pasar en muchos sitios del mundo, ¿no? Porque como todos tendremos que irnos a otros sitios a buscarnos la vida, pues nos vamos a sorprender. ¡Ay! Crónicas, cuando éramos ricos y era todo fantástico, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, pues yo he vivido en Londres una vida muy agradecida, porque bueno, puedo prácticamente ser exactamente como Patricia, lo que me da la gana. Ir acá, ir al teatro, ir a los museos, emborracharme con mis amigos pocos que tenía allí, pero fueron cada vez creciendo más y más, y cada vez tenía como más vida social y más locura y más así, y me veía también como más apremiado a terminar la novela, y pensaba, bueno, claro, cuando termine esta novela, pues evidentemente también terminará esta magnífica relación con esta ciudad. Y entonces no la quería terminar, si la tenía que terminar, no la quería terminar, y entonces se me ocurrió que para salir de ese dilema, lo mejor sería tener yo mismo un contacto con la actualidad y poder opinar sobre la actualidad más allá de los escenarios o plataformas donde yo he opinado, que ha sido pues o bien la televisión o la radio. Y entonces pensé que yo tenía que hacerlo en un periódico, y entonces tuve como ese momento muy importante en la vida de cualquier escritor, que es decir, no es que quiera, tengo que ser columnista. Y entonces pues cogí el teléfono así y busqué Juan Cruz y llamé a Juan Cruz, que es ese gran hombre, es uno de los grandes editores, directamente la mente editorial más importante de este país. Y entonces Juan me citó en un restaurante, curiosamente o peligrosamente cerca de la sede principal del Partido Popular. Y yo le dije, ¡ay, qué risa! Este restaurante siempre me encontraba con Alejandro Agag. Ahora siempre lo veo caminando por Londres y su esposa siempre embarazada, porque Ana Aznar siempre está embarazada. Y entonces él me dijo, es verdad que es increíble qué manera tienes de ver las cosas y tal. Entonces dije, pues de eso quería hablar contigo, porque yo creo, Juan, que yo tengo que tener una columna en El País. Me dijo, ¿de verdad? Me dijo él, que me encantó. Yo le dije, totalmente. Es decir, me parece que es esencial. Y entonces Juan
Bueno, Juan me vio tan convencido que me dijo, bueno, pues si quieres yo te consigo la entrevista con Javier Moreno. Y yo le dije, ay, pues qué maravilla, me parece genial. Voy ya a pensar, desde ya que me pongo para esa entrevista. Y entonces, bueno, pues fui a casa y le dije a Rubén, acabo de conseguir una entrevista con Javier Moreno. Y me dijo, Rubén, me dijo, pues estás delirando. Y le dije, no, tenemos que decidir ya que me pongo, porque es muy importante. Y al día siguiente llamaron de la oficina de Javier Moreno y me dijeron que me daban la cita para el 17 de febrero del año pasado, que me acuerdo perfecto. Y entonces, pues bueno, me puse... No, intenté vestirme muy mono, pero luego pensé, quizás no sea tan buena idea, porque la gente va a decir, pero qué horror, ahora quieres ser columnista. Entonces no podíamos desvelar tanto, ¿no? Entonces, la oficina de Javier Moreno es uno de los lugares más sencillos y simpáticos que he estado, y uno entiende que siendo un escenario parecido a esas imágenes que vemos de donde se reúne el primer ministro en la Moncloa, al contrario que en la Moncloa no ha habido redecoración. O sea, yo creo que la oficina del director del país es la misma desde el año 85, 86. No ha habido, porque por ejemplo hay una Moncloa de Aznar, hay una Moncloa de los Zapateros, hay una Moncloa de ahora, que es un poco más achampañizada, ¿no? ¿Lo habéis visto? Que todo es con tono champán, que es un tono que debe cazar muy bien con la barba de Rajoy. Y entonces, pues yo estuve así, y estuve muy tentado de decir, qué mona esta oficina, pero pensé, no puedo hablar así porque se supone que te voy a ser columnista y tal. Y entonces noté que Javier es una persona muy distendido, pero también que marca evidentemente una gran cautela en sus gestos y todo. Entonces yo intenté también, pues, que no se fueran a disparar los brazos, ni que estuviera haciendo así, todo eso que es tan mío. Y entonces, pues, ni que tampoco me fuera a poner así, porque no era plan. Entonces, pues yo me sujeté así por abajo y hablé así como si no tuviera brazos. Y entonces, pues le dije, estaba hablando con Juan y yo creo que yo necesito una columna aquí en tu periódico. Y me dijo, ¿de verdad? Qué buena idea. Entonces le dije, pues sí, fíjate, tengo varias ideas, por ejemplo, porque me pareció que había practicado de que tenía que llegar por lo menos con 2 o 3 ideas, ¿no? Entonces le dije, esta primera le dije, no sé si has visto Quo Vadis, que como la televisión pública está cada vez peor, la ponen cuando no es Semana Santa, o sea... De repente crees que estás en Semana Santa y no, es que la televisión pública no tiene dinero. Y me dijo, no, es verdad. Y tal. Le dije, pues fíjate tú que, no sé si recuerdas esa secuencia increíble que Deborah Kerr, que es una esclava cristiana, la han convocado a una fiesta del emperador Nerón. Y entonces hay allí otra que ya sabe que ella está muy del gusto del emperador, y entonces la llevan aparte. Y la visten y la arreglan y le ponen como unos aceites. Ella está muy nerviosa porque ella en realidad quiere estar con Robert Taylor, pero sabe que tiene que ir a la fiesta de Nerón. Y entonces la ponen así, la empiezan a arreglar, y acto seguido la siguiente secuencia es la fiesta de Nerón, que la fiesta de Nerón es, bueno, una cosa... Bueno, hay un grupo de gente negra bailando con muy poca ropa, todo el mundo está comiendo, beben, en un momento determinado hay como un amancebamiento de parejas de distintos sexos o del mismo sexo, todo así. Y yo le dije, pero ¿no te das cuenta, Javier, que esto es el bunga bunga de Berlusconi? O sea, no hay ninguna diferencia entre esas fiestas de Nerón, interpretadas por Hollywood en Quo Vadis, que lo que está haciendo Berlusconi con sus bungabungas, y lo de Deborah Kerr es la niña robacuores, es Ruby robacorazones, es la misma persona. Entonces él me dijo, tienes la columna, ¿no? Y entonces yo muy así, que me pareció que era como un momento muy esencial de negociación, le dije, pero claro, tú sabes que todo esto es porque yo tengo que terminar mi novela, porque he pensado que necesito tener una columna de periódico en el país para poder terminar mi novela. Y fue el único momento en que él se levantó y yo sentí que se colocaba como en una situación que yo dije, bueno, no sé cómo podré imitar este gesto, ¿no? Y entonces me dijo, pero ¿y entonces qué va a pasar cuando la termines? Cuando termines la novela, ¿qué va a pasar con nosotros? Entonces
Entonces yo pensé, fíjate qué gran escena para una película, ¿no? Eso fue lo que yo pensé. O sea, qué gran momento verdaderamente. Y entonces yo pues mentí y le dije, continuar. Entonces, bueno, pues ese mismo sábado salió esa primera columna que se llamaba Quo Vadis Berlusconi, Quo Vadis Silvio. Y nada, pues yo ahora vivo directamente para mi columna y me encanta poder comentarlo con vosotros porque siempre acaricio la idea tremenda de que hay alguien que me lee en esa columna y entonces me parece simpático porque es un paso importantísimo también porque yo creo que hace que escribir sea mucho más, esté como más vivo, esté como más todas las semanas. No es un compromiso, no es tampoco una butad, por más que yo me empeñe en pintarosla de esa forma. Es como un oxígeno, sinceramente, ¿no? Poder transmitir cosas. Y suceden cosas, como por ejemplo, se cae un rey en un escalón mal diseñado, en un baño, en un bungalow en África. Y claro, lo primero que yo pienso es, joder, me encanta el rey porque me está dando un material sensacional para mí como escritor, ¿no? Y como columnista. Y sin embargo, cuando me puse a escribir la columna sobre este tema, me di cuenta que, en primer lugar, hay muchísimos más columnistas en el mundo, es algo increíble. Y que todo el mundo, al parecer, de un momento para otro, pues se ha vuelto completamente irritadísimo con este descubrimiento de que el rey es, ante todo, un millonario, ¿no? Entonces pareciera que, claro, durante mucho tiempo hemos pensado que es un jefe de Estado, pero no, es un jefe de Estado millonario que con la edad pues prefiere ser millonario. Entonces, los millonarios, claro, viven en unos mundos tan distintos al nuestro que no siempre saben realmente cómo es el nuestro. Y eso es un poco la gran tremendura que hemos descubierto en estas últimas 2 semanas. Pero entonces me pareció que, claro, que si yo escribía todo esto, pues no sé, no iba a tener el humor suficiente.